nada como Miami, no hay nada mejor. Oye bien, no existe ciudad en el mundo con tanto sabor. Así es, familia, no hay nada como Miami y no hay nada como despertarnos al lado de ustedes. Y hoy con la doctora Cristina Balinotti. Bienvenida, Cristina. Oh, un gusto estar contigo, como cada semana. Ahí está, el aplauso me encanta que lo vea Cristina. Sí. Estaba antes platicando con el doctor sobre temas importantes de inmigración. Ahora quiero tocar contigo un tema que siento que a veces lo dejamos un poco a un lado, que es el trauma que pueden sufrir nuestros niños al momento de cambiar de país. Claro. ¿Qué es lo que, y sobre todo en las etapas que habíamos hablado, primera y segunda infancia, estos chicos que son de 3, 4, 5 años y los adolescentes, ¿no? Que es de 11 a 15 años aproximadamente. Bueno, en realidad representa un gran trauma cuando los niños son separados de los padres. Mientras no son separados de los padres, muchos de ellos lo ven como una aventura, pero están juntamente con mamá y papá que les ofrecen seguridad. El tema es cuando los separan de los padres. Y esto cae dentro del gran capítulo de la psicología que se llama la adversidad en la infancia. Carl Menninger, que fue un gran psicólogo, dijo en su momento: lo que tú haces a los niños harán a la sociedad. Esto significa que debemos rever todos las conductas que los gobiernos, que las familias, que todos los grupos sociales tienen respecto de la niñez en la inmigración. Es decir, que hay que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque hay muchas consecuencias en la primera y en la segunda infancia que se pueden arrastrar inclusive hasta la adultez. El tema este se habló ya no solamente en relación con la inmigración, se habló, por ejemplo, en la Guerra Civil de El Salvador en 1980, se habló con los sobrevivientes que hoy son personas mayores del Holocausto, la Guerra de Vietnam, en India. Es decir, que ya se viene estudiando todo el impacto que ocurre en los niños cuando son separados de los padres. O sea que también, sentimentalmente el niño queda tatuado, marcado de por vida. A nivel psicológico y emocional. Si no tiene una intervención temprana desde ya, ¿no? También con los niños gamini, el gaminismo de Colombia, donde los niños tienen hogar pero son separados porque los chicos viven en la calle constantemente. Entonces, perdón, Cristina, que estamos mostrando unas imágenes de un reportaje que a mí me encanta, que se llama Ya Más Nada, es sobre el éxodo venezolano. Entonces, esta parte está impactante porque mira cómo están durmiendo estas condiciones de tiendas de campaña y estos a los que les va muy bien, ¿no? Que les ceden algo de alimento, etc. Pues aquí tenemos a los jóvenes. Para mí esto es una situación traumática. Sí, corrígeme. Traumática realmente en el caso que hayan cambiado de una situación de un nivel social muy bueno y hayan venido aquí a vivir así desde ya. Pero siempre el trauma en los niños, primera y segunda infancia, habría que hablar aparte en la adolescencia, se maneja mucho mejor cuando están con los padres. Fíjate que una de las consecuencias de esto es justamente la cronicificación de la angustia de separación o la ansiedad de separación que todos los chicos tienen, no quieren separarse de los padres. Claro. Esto empieza a los 8 meses cuando reconocen al cuidador, tienen miedo de eso. Y también la ruptura del apego. En este caso puede ser el apego desde ya a la patria, en el caso que estén con la familia, pero el apego de los padres es muy importante. Esto lo habló Bowlby, que fue un gran psicólogo, hablando de la teoría del apego como una supervivencia, ese apego para la salud y para la supervivencia. Es decir, que es algo tan importante que los niños estén con los padres, que no sean separados por ninguna causa, sobre todo de 0 a 6 años, que son los años fundacionales. Otro de las consecuencias es la hipervigilancia. Están siempre pensando que algo les va a pasar, lo que los lleva al estrés traumático. Una ansiedad, eso te iba a decir. Ansiedad constante, persecutoria que lo lleva al estrés postraumático, que ya es bastante diferente, ¿verdad? Bastante grave. Luego hay un fallo en la cognición, no aprenden de la manera que pueden aprender los otros niños. Cristina, déjame hacer pausa un segundo, No? enseguida regreso contigo. Familia, quédense ahí, vengo con más. Los sobrinos van tocando.
Muchas gracias, familias, por continuar en sintonía, y sigo acá bien acompañada de Cristina Balinotti. Sí, estábamos hablando de un tema muy interesante. Sí. Sigamos abordando esta segunda parte del trauma que puede pasar un niño inmigrando a otro país. Claro. Bueno, yo te hablaba en el primer segmento de las consecuencias. Pierden también la memoria a largo plazo. Tú sabes, no, a corto plazo también, pero el problema es serio a largo plazo. Tienen problemas para estudiar, para aprender, pierden la confianza neurológica. ¿Qué es esto? La seguridad en una figura de apego, es decir, esta seguridad de que nada va a pasar, que con mamá y con papá estamos bien. Por eso yo decía que el niño que no es separado del padre en un proceso migratorio está mejor que aquel que es separado del padre, de los padres. O sea, perdón, déjame abordar esta idea porque pasa muchas veces y lo hemos escuchado, creo, todos los latinoamericanos, ¿no? O los inmigrantes, que dicen, bueno, voy a mandar a mi hijo con el tío, con la tía, que es como el segundo papá o mamá que tanto lo quieren, pero aunque esta persona a lo mejor es residente o está legal en el país, no es igual obviamente que papá y mamá. ¿Este es el caso donde tú recomendarías no enviar al niño con un familiar cercano? Si ese familiar cercano es una figura de apego, sí. Si ha contribuido en la crianza, si ha estado presente en calidad casi paternal como un padre, puede llegar a ser. Pero si no, no es conveniente. Los niños van a extrañar y por más que estén con este tío que conocen, los ven los fines de semana, bueno, es distinto convivir con él y estar lejos de mamá y papá. Claro. Otra de las dos factores de los cuales nunca se habla, y te lo voy a hablar, porque no se dice, y es algo importantísimo, que hay un efecto eco en la descendencia. Se ha visto, por ejemplo, en los hijos del Holocausto, separados de los padres, que hoy tienen 90 años, y sigue esa herida allí abierta, es una llaga, lloran de la misma manera que cuando les ocurrió. Y el otro aspecto es que se ocurre este efecto eco en la descendencia, porque acá interviene la epigenética. ¿Qué quiere decir? Quiere decir la influencia del ambiente en los genes. Entonces esos genes se modifican y también vía genética se puede pasar todo este dolor a los hijos. O sea, una tendencia a un carácter, lo que decir, es como una herencia emocional, ¿no? Es como una herencia emocional. Y lo otro importantísimo es que en los primeros años de la vida, tú sabes que la arquitectura del cerebro comienza a funcionar, es decir, las neuronas, que son las células del cerebro, se conectan entre sí lentamente, eso se llama sinapsis. Pues hay un gran libro, Neurociencias de las Relaciones Humanas, que nos habla justamente del cerebro en el desarrollo del niño, ¿verdad? De Luis Cosolino. Y vemos que cuando un niño es sometido a una violencia de este tipo, que es violencia psicológica, emocional, podríamos decir invisible, pero no, es una violencia que le estamos dando, tan importante como pegarle a un niño, ocurre que el cerebro comienza a funcionar llevado adelante por la hormona cortisol, que es la hormona del estrés. Van a ser niños más propensos a ser violentos, más ansiosos, más irritables, niños a los cuales no se les pueden poner tan fácilmente los límites. En cambio, un niño criado en la paz, por decirlo así, y sin este proceso de desarraigo, es un niño que comienza a funcionar su cerebro basado en la serotonina, que es la hormona, el químico de la relajación, que es lo que tomamos a veces para dormir. Entonces son niños diferentes. Por eso la importancia mayúscula de analizar en aquellas personas que tienen poder para transformar esto, para ayudar en estos procesos migratorios, para que hablarles de esto para que los niños realmente no sufran tanto. ¿Por qué? Porque hay una esperanza. Como son muy resilientes, si hay terapia que se les ofrece tempranamente en estos lugares donde los mantienen alejados de los padres, pues entonces hay mejor esperanza no de curación, pero sí de que esto de que les vaya mejor emocionalmente. Claro. Quiero ver ahora la otra cara de la moneda. Los niños que son inmigrantes están acompañados, tienen la buena suerte de tener la protección de papá y mamá. Pero ¿qué sucede también cuando tienen que integrarse, por ejemplo, en un nuevo colegio y el fenómeno del bullying que tanto le he platicado contigo? Tienes un acento diferente, tal vez no dominas el idioma inglés o es para ti completamente diferente tu colegio, aunque sea muy básico el nivel de escolaridad, ¿no?, que te daban en tu país al que hay acá en Estados Unidos. Este choque
de diferentes culturas, sociedades, ¿cómo afecta a un niño? Bueno, en el niño es mucho más sencillo el fenómeno transcultural. ¿Qué quiere decir transcultural? Meter mi cultura dentro de otra, ¿no? Y de alguna manera hacer una amalgama de costumbres. Es mucho más fácil, pero lógicamente ya vienen, porque el inmigrante padece 7 duelos, ¿no? Tanto los padres como los niños. No es el duelo simple, que no es simple, pero bueno, de perder a alguien. Son 7 duelos de la patria, de la tierra, del lugar donde vivía, del estatus de los amigos. Es decir, que todos estos duelos pesan muchísimo en el niño. Por lo tanto, los educadores tienen que poder integrarlos respetando su cultura y sus costumbres, Okay. porque si no, eso es una violencia. Yo te lo comento porque en algunos casos hay niños que vienen de poblaciones en donde tienen ciertas creencias, porque por ahí son poblaciones indígenas, vienen Claro. algunas creencias como la luz mala, y entonces los profesores le dicen no digas eso, los niños se ríen, es una especie de bullying, y eso no está bien, porque debemos respetar lo que el niño trae para poder, no podemos destruir para construir, tenemos que construir encima de lo que el niño trae como paradigma cultural. Me encanta que menciones esto porque hace poco se dio el caso de un niño, hace unas semanas, que, bueno, antes de cada comida él estaba acostumbrado a rezar. Claro. No recuerdo ahora si era católico o cristiano, pero el rezo era para él algo sagrado, ¿no? El momento en que él empieza a hacer la cafetería del colegio, le van los niños encima en ola porque los demás no están acostumbrados Claro. a este rezo. Exacto. Que él ya tiene como que tatuado, que es parte de él y de lo que hace siempre en familia. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Cómo se siente el niño? Porque como que te alejan, ¿no? Claro, tiene que haber allí celadores y personas que puedan intervenir en esas reyertas. Sobre todo, están muy atento el colegio cuando estos niños son inmigrantes que vienen de otra cultura. Porque lo ideal es que alguien intervenga y diga, bueno, fulano de tal está rezando, vamos a rezar todos, hagamos un momento de silencio. Y entonces de esa manera lo imposible apoyamos. con los 100 Casi niños. imposible. En el aula lo podemos hacer. Por ejemplo, si el niño habla en el campo, como te decía, de la luz mala, ¿no? Porque le teme, y muchos padres inclusive les dicen, no digas eso, por favor, no vayas a hablar de las cosas que nosotros queremos en el campo porque te van a discriminar. Claro. Y no es así, tenemos que, el profesor, el educador, tiene que hablar de ese fenómeno, que es un fenómeno de la cultura del país, y explicarlo a los niños. O sea, y es que eso mejor sea un motivo. externar esto que callar al niño, decirle, No, por mejor supuesto. evita decir esto en clase porque Sí. no te ve bien con los compañeros o con tu maestro. Eso Claro. pasa muchas veces. Se han hecho muchas experiencias con niños que vienen de poblaciones de pueblos originarios, por ejemplo, que se insertan en escuelas de las ciudades y se ve el gran progreso que estos niños presentan cuando se respetan sus tradiciones populares, cuando se respetan sus tradiciones de su hogar. Entonces, es una cuestión de respeto y debemos hacerlo. Venir acá, desde ya que el que viene tiene que aprender las normas del país, tiene Claro. que hablar inglés en este caso, o el idioma del país de que se trate, pero a su vez nosotros debemos integrarlo, no exigiéndole que renuncie a todo lo que la persona es, porque muchos niños vienen ya con una identidad determinada, y no podemos socavar, particularmente si están en la segunda infancia o si son adolescentes. Lo importante acá, yo creo que para poder resumir este segmento es empezar a ser un poquito más empáticos en los colegios, en casa y en las relaciones con estos niños. Sí, por supuesto, y además tener formación para los maestros, porque es muy distinto educar a los niños de un país que niños que se reciben de distintas culturas, y por eso hay tantos problemas. Gracias, Cristina. Gracias por a ti. amanecer con nosotros el día de hoy. Gracias. Familia, ya saben, los queremos mucho. Pausa y vuelvo. El sonido de Miami.